esta mañana en el Colegio Técnico Javier, donde estudiantes y docentes también realizaron un paro simbólico para poner en relieve lo que le está sucediendo en nuestro país a las adolescentes. Las mujeres, desde muy jóvenes, ya son objeto de la vulneración de sus derechos y agresiones que no solo abarcan el plano físico. Así lo hicieron ver estudiantes del Colegio Técnico Javier, quienes junto a sus maestros también se sumaron al paro del 8M. Bueno, el acoso principalmente, tanto el acoso se dio en el universitario, también se da en los colegios, solamente que se calla. También el acoso callejero, la falta de sororidad entre compañeras, hay mucha enemistad por cuestiones básicas machistas, ¿verdad? Y eso básicamente, son más cuestiones más culturales. La iniciativa partió de un grupo de alumnas y tuvo el respaldo de las autoridades de la institución educativa. O sea, mi directora particularmente lo apoyó desde el primer momento, ni siquiera tuvo que haber tanta burocracia de por medio para realizar esto. Y las demás autoridades lo estaban mirando ahí por lo bajo y les pareció que cómo afrontamos el tema y cómo lo desmenuzamos estuvo bien, fue políticamente correcto, como le dicen. También en otras instituciones educativas, docentes y estudiantes se sumaron a la movilización en forma simbólica.